histórico de la tradición esotérica occidental. Vlad Pasov. Traducido por Kot Kudiak. Primer libro. Parte 2. En la presentación anterior señalé las diferencias entre la tradición ocultista oriental y la occidental. La principal diferencia entre estas dos tradiciones es que la oriental es de naturaleza involutiva y la occidental es de naturaleza evolutiva. La tradición oriental se da en el descenso del espíritu a la materia, en la salida del hombre de Dios. En este descenso del espíritu su luz va disminuyendo gradualmente hasta que se encuentra en la oscuridad total en la materia. Para la tradición oriental, la materia es una ilusión, maya, y el hombre debe ignorarla y luchar por lo espiritual que se esconde tras esta maya. Esto se hace mediante los diversos sistemas de los yogis. La tradición occidental y sus enseñanzas proceden del hombre y van a Dios, desde la naturaleza al espíritu. Para esta tradición, el mundo físico no es una ilusión, sino que es el verbo encarnado, la espiritualidad encarnada. Y todos los procesos y fenómenos de este mundo fenoménico son un alfabeto, un lenguaje a través del cual el espíritu se nos revela en la naturaleza. Como un hilo de oro a través de todas las enseñanzas de la tradición occidental corre el pensamiento de que el espíritu, Dios, está en lo más profundo del hombre y de la naturaleza, y debemos darle un camino para que se manifieste. Y esto sucederá cuando conectemos con el espíritu del sol, con el sol espiritual, y percibamos sus poderes, su luz y su calor, manifestándose como amor y sabiduría dentro de nosotros, lo que despertará al dormido, o más propiamente encantado en la materia, Hijo de Dios en el hombre, que, cuando despierte, elevará al hombre hacia sí mismo. El maestro dice que en el desarrollo de la raza blanca, la hermandad blanca ha dado tres grandes impulsos que se han expresado en las tres ramas de la hermandad blanca. Ahora se da el cuarto impulso, que se expresa en el movimiento de la Hermandad Blanca en Bulgaria. El centro de la primera rama estaba en Egipto y desde allí se extendió por todo el mundo antiguo. Allí los discípulos se llamaron herméticos por el nombre del maestro de la rama de Hermes. Todos los iniciados del mundo antiguo enseñaron allí, Orfeo, Moisés, Pitágoras, Platón y toda la multitud de filósofos griegos. De Egipto esta rama pasó a la India, Persia, Caldea, Asiria, Babilonia, Grecia y Roma. En Grecia los discípulos se llaman orfeístas, por Orfeo. En Persia se les llama mazdaístas, etc. Esta rama tenía la tarea de preparar el pensamiento humano para la venida de Cristo. La segunda rama sale de Egipto y cruza a Palestina para preparar las condiciones de la venida de Cristo. Puede llamarse Palestina o Esenia. Los esenios, es decir, la escuela de la Hermandad Blanca que pasó de Egipto a Palestina en tiempos de Moisés. Esta rama, como he dicho, tenía la tarea de preparar las condiciones para la venida de Cristo. Todos los profetas hebreos pasaron por esta escuela. En su seno creció Jesús antes de comenzar su obra y antes de que el Espíritu de Cristo se encarnara en él. De este medio salieron Juan el Bautista y los apóstoles, que fueron iniciados en los diversos misterios del mundo antiguo. Esta rama tiene la tarea de recibir la enseñanza del gran maestro y difundirla por el mundo. Cuando la ola dada por el segundo impulso se ha extendido ampliamente y ha penetrado en las amplias masas populares, el lado esotérico de la doctrina se pierde gradualmente. Entonces se dio el tercer impulso de la Hermandad Blanca, que se expresó en la tercera rama, que fue de Egipto a Arabia, de allí a la India, Persia, Asiria, Babilonia y a través de Asia Menor a Bulgaria, donde se manifestó como bogomilos. Los bogomilos desarrollaron una gran actividad y se convirtieron en un movimiento popular de masas que provocó persecuciones contra ellos mismos. Tras la derrota de los bogomilos en Bulgaria, se dirigieron a Occidente y fundaron una serie de hermandades y órdenes, de las cuales la más famosa y ocultista fue la Orden de los Rosacruces. La tarea de esta rama era estimular el desarrollo de la mente humana y dar métodos para la aplicación del cristianismo, la enseñanza divina en la vida. Manifestada como la Orden de los Rosacruces, esta rama tenía la tarea de guiar y desarrollar la cultura europea occidental. Y, como veremos a continuación, de su seno surgieron una serie de pensadores que estimularon el pensamiento del hombre occidental y dieron lugar a la cultura europea occidental. Cuando la tercera rama ya cumplió su misión, la Hermandad Blanca da un cuarto impulso, que se expresa en las enseñanzas del Maestro y en el movimiento que él creó.
El maestro dice que la cuarta rama sintetiza en sí los tres precedentes, respectivamente sus enseñanzas, trayendo a la vida también lo nuevo que ahora viene del Espíritu Divino. Ahora los discípulos de las tres ramas precedentes están reunidos en Bulgaria. En la presentación anterior he mencionado en muchos lugares el camino del desarrollo histórico de las ideas de la Hermandad Blanca en el mundo y de los portadores de estas ideas, pero ahora me detendré más específicamente, más ampliamente. La hermandad, que es el motor del progreso y la cultura mundiales, es invisible, está en el mundo etérico y envía periódicamente a sus representantes entre los hombres para dar nuevos impulsos y mover el pensamiento humano al trabajo y la actividad. Todos estos representantes de esta hermandad no están conectados externamente entre sí, sino que están conectados con este centro interior, esta hermandad invisible. Todos ellos son como los rayos de un sol, y su conexión está dentro del sol mismo, no entre los rayos individuales. Lo común de los rayos individuales es que todos llevan la luz que viene del sol y estimula el pensamiento y la vida humana. El maestro dice que la humanidad descendió a la Tierra en cuerpos físicos hace 18, 20 millones de años. Descendió al mundo físico, a la materia densa, desde el mundo etérico, por la compactación gradual del cuerpo espiritual con el que el hombre vivía en el mundo etérico. Habiendo descendido a la materia densa del mundo físico, la humanidad pasó por una serie de razas y culturas. La primera raza por la que pasa la humanidad en el mundo físico es la llamada raza lemuriana, durante la cual la humanidad cae bajo la influencia de las fuerzas oscuras. Durante esta raza se formó gradualmente el cuerpo humano físico. Los restos de esta raza son los negros. Esta raza ha existido durante millones de años. Después de ella apareció la llamada raza Atlante, que se desarrolló en un continente en el lugar del actual Océano Atlántico. Es la cuarta en orden, mientras que la lemuriana es la tercera raza en orden. La primera raza se desarrolló en el mundo etérico, mientras que la segunda se desarrolló en el límite de los mundos etérico y físico, en un ambiente de fuego, aire. En la cuarta raza Atlante, hacia su mitad, el cuerpo del hombre toma su forma actual. Y solo hacia el final de esta raza, en la quinta subraza, se despierta la autoconciencia y despierta el pensamiento humano. El maestro dice que esto ocurrió hace aproximadamente 300.000 años. Antes del hundimiento de la Atlántida, la humanidad de esta quinta subraza emigró tomando dos direcciones. Una parte, bajo la dirección de los iniciados, cruzó la costa septentrional de África y se estableció en Egipto, que era como una colonia de la Atlántida. Habitaron toda la costa norte de África y lo que hoy es el Sahara, que era entonces un país floreciente, atravesado por el Nilo, que desembocaba en el Atlántico. Con el tiempo, los egipcios cortaron el río en su ubicación actual y el Sáhara se convirtió en un desierto. La otra rama de emigrantes, de nuevo bajo el liderazgo de los iniciados, tomó la ruta a través de la actual Inglaterra y Escandinavia y cruzó a las estepas rusas. Una parte permaneció en Europa y otra se dirigió al sur y al este del mar Caspio, en dirección al desierto de Gobi, donde había un mar cerrado similar al Caspio. Allí sobrevivieron estos emigrantes durante miles de años. Una parte de ellos, bajo el liderazgo de Rama, cruzó a la India y tras largas guerras con la población indígena, que eran restos de la antigua Lemuria, conquistó Media y fundó la primera cultura de la raza blanca, la antigua hindú. Otra rama se dirigió a Asia Central, la actual Mongolia y China, donde llevó una vida nómada y pastoril. Desde la Atlántida, habían caído bajo la influencia de las fuerzas oscuras y se dedicaban a la magia negra. Otra rama cruzó hacia el oeste y se asentó en las actuales Persia y Afganistán, formando la antigua cultura persa. Este pueblo, que se asentó en Irán, libró largas guerras que duraron siglos con otros situados al norte y al este, los turanios. El organizador y maestro de la cultura persa fue el gran maestro Zoroastro. Fue capaz de entrar en contacto con el espíritu del sol, del que recibió revelaciones sobre los misterios del ser. Consideró la luz del sol como la vestidura exterior de un gran ser cósmico y la llamó Aura Mazda, la gran aura. Detrás de esta aura, detrás de esta luz, veía y contemplaba al espíritu del sol, con el que estaba en contacto y que le impartía la gran enseñanza divina que él transmitía a sus discípulos. Estos, a su vez, la transmitieron tanto al pueblo persa como en su siguiente encarnación a otros pueblos más al oeste, en el valle del Tigris y del Éufrates, a los caldeos y a través de Hermes a los egipcios y a través de Moisés a los hebreos.
El camino de la primera rama de la Hermandad Blanca. En la antigua Atlántida existían templos, escuela dedicados a diferentes planetas, respectivamente al Sol y a la Luna. Los jefes de estos templos, escuela estaban en contacto con los respectivos espíritus planetarios, de los que recibían instrucciones para la guía y educación de la humanidad. El Templo del Sol era el santuario central desde el que se dirigían y guiaban las actividades de los demás templos planetarios. El jefe de este Templo del Sol era un gran guía de la humanidad, que era el representante del espíritu del Sol en la Tierra, con quien estaba en comunicación, de quien recibía directamente instrucciones para la guía y educación de la humanidad. A este gran guía se alude en la historia oculta. También se alude a él en la Biblia, donde se le llama Melquisedec, rey de Salem, que bendijo a Abraham, que se convirtió en el progenitor del pueblo judío, en el que descendería el espíritu del Sol. Salim es el nombre místico de la Hermandad Blanca, y Melquisedec es el iniciado supremo, la cabeza de la Hermandad Blanca en la tierra. He aquí lo que dicen de él las Sagradas Escrituras. Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia y paz. Y Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, y era sacerdote de Dios. Y bendijo a Abraham, y le dijo: Bendito sea Abraham de Dios, soberano del cielo y de la tierra, y bendito sea Dios, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Génesis 2:18 de la tarde, 20. 2. Jura el Señor, y no se arrepienta. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110 en 4. 3. Nosotros que nos hemos refugiado, aferrémonos a la esperanza premonitoria que tenemos como ancla en el alma, segura y firme, y que entra hasta lo más íntimo del velo, donde Jesús entró por nosotros el precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 6,19. 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, que salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de someter reyes, y le bendijo, a quien también apartó Abraham el diezmo de todas las cosas, el que es interpretado primeramente rey de justicia, y después rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, y no teniendo principio de días ni fin de vida, sino siendo semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y ved cuán grande era aquel a quien el patriarca Abraham dio los diezmos. ¿Y cuáles de los hijos de Leví, que reciben el sacerdocio, tienen mandamiento por ley de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque desciendan de los lomos de Abraham? Pero el que no fue conducido según su orden tomó los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía la promesa. Y sin contradicción alguna el menor es bendecido por el mayor. Aquí los hombres mortales toman los diezmos, pero allí toma el que está atestiguado que vivirá eternamente. Y por decirlo así, el mismo Leví, que toma los diezmos, dio también los diezmos por medio de Abraham, pues aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y apareció más, porque a semejanza de Melquisedec había envejecido otro sacerdote, que no era según la ley del mandamiento de la carne, sino según el poder de la vida eterna. Porque David da testimonio y dice: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7 en 1, 16. Ya en la antigua Atlántida, este gran sacerdote de Dios tenía como asistente a un iniciado, que más tarde se reencarnó en Zoroastro y se convirtió en el maestro del pueblo persa. Este iniciado, que se reencarnó en Zoroastro, tenía 2 discípulos en el Templo del Sol, allá en la Atlántida, que ya entonces habían alcanzado un alto grado de iniciación. A ellos impartió sus enseñanzas, poniéndolos también en relación con el espíritu del Sol con el que estaba en contacto. Uno de estos discípulos era Hermes, el gran maestro de Egipto, y el otro era Moisés, el guía y maestro del pueblo judío. A Hermes Zoroastro le transmitió la doctrina del misterio del espacio, y de ahí el lenguaje de las estrellas como lenguaje del verbo cósmico, del que la armonía de las esferas aparece como la expresión exterior. A Moisés le transmitió la doctrina del misterio del tiempo, el desarrollo de los procesos cósmicos en el transcurso del tiempo. Hermes se convirtió en el líder de estos emigrantes atlantes que partieron a lo largo de la costa norte de África y se establecieron en Egipto. Allí inspiró y organizó la cultura egipcia, que según el maestro era un modelo de verdadera cultura, y Egipto era un modelo de Estado de Derecho, gobernado según los principios de la sinarquía.
Esta cultura egipcia se convirtió en el punto de partida, la base inicial para el desarrollo de las culturas europea, grecolatina y europea occidental. Las semillas que se desarrollaron en Europa occidental se visitaron en Egipto. Así pues, Zoroastro es alguien que ha estado en contacto con el espíritu del sol. Bajo su liderazgo llegaron aquellos emigrantes de la Atlántida que pasaron por las costas septentrionales de Europa. Él, junto con su gran maestro, a quien conocemos como Melquisedec, los llevó a Asia Central y se convirtió en el maestro y jefe de las culturas de la quinta raza en África, Asia y Europa. Su gran maestro, el gran iniciado solar, se retira a centros secretos en el interior de Asia. Ha consagrado a los 7 grandes rishis de la India. También inició a Zoroastro en la Atlántida de una manera especial. Habló y dedicó a Abraham de una manera muy especial. Llevaba una existencia eterna en su individualidad, de la cual, para indicar el carácter eterno de esa individualidad, se ha dicho que no tenía ni nombre ni edad, ni padre ni madre. El encuentro de Abraham con este gran iniciado, que se nos describe en el Antiguo Testamento como el encuentro de Abraham con el rey de Salem, con el sacerdote del Dios Altísimo, es un encuentro que tiene el significado más grande y universal para Abraham. En este encuentro de Melquisedec con Abraham, le impartió algo muy grande, que sirvió como punto de partida para el desarrollo del pueblo judío. Le impartió el impulso del espíritu solar, le impartió la enseñanza y la sabiduría del espíritu solar. Esto se muestra en la Biblia por el hecho de que recibió a Abraham con pan y vino. Y el pan y el vino son símbolos de la enseñanza divina. Tenemos el mismo símbolo usado de Cristo en la última cena cuando Él dio a sus discípulos pan y vino y les dijo: «Comed esto, es mi carne y mi sangre, es decir, mi enseñanza y mi amor». Cuando el gran espíritu solar debía descender a la tierra para detener el proceso involutivo y dar impulso a la ascensión, Zoroastro se reencarnó en Palestina como Jesús de Nazaret para preparar el cuerpo que serviría de conducto a la gran palabra cósmica que debía descender a la tierra. Junto con él reencarnó su amado discípulo de la Atlántida, el maestro de Egipto, Hermes. Después del misterio del Gólgota, Jesús dirigió aquel centro esotérico del que partieron todos los impulsos para el desarrollo de la quinta edad cultural de la raza blanca, que se desarrollaba en los países de Europa occidental, y Hermes fue su primer ayudante. Así, Zoroastro junto con sus discípulos trae toda la sabiduría tanto al mundo antiguo como al moderno. Y esta sabiduría es la sabiduría del gran espíritu del sol, el verbo cósmico, que Juan dice que se hizo carne y se encarnó entre nosotros. De él han recibido todo su luz, sus impulsos y su sabiduría, que han aparecido como representantes exteriores de esa gran hermandad que el maestro dice que es el vehículo de toda cultura. Y ahora, cuando la cultura europea occidental está llegando a su fin y una nueva era cultural, la sexta en su orden, amanece en Oriente entre los eslavos, Zoroastro se encarna de nuevo para servir de mediador del verbo cósmico, el espíritu solar, para manifestar e impulsar el desarrollo de la nueva cultura de la que nacerá la sexta raza. Así, todos los impulsos en la guía y desarrollo de la humanidad provienen del espíritu solar y se transmiten principalmente a través de la línea de Zoroastro y sus discípulos que han estado en contacto con el espíritu solar desde la Atlántida e incluso antes. El maestro dice en alguna parte: hay algunos que se han graduado en la escuela con mala nota o han sido expulsados de la escuela, y tienen la ambición de ser los maestros y líderes de la humanidad y reemplazar al Cristo. Después de esta breve reseña, daré una descripción somera del camino esotérico en general, y luego comenzaré el análisis histórico de las personas y sus enseñanzas que han sido los conductos del gran Espíritu de Dios en la guía de la humanidad a través de los tiempos. Comenzaré esta exposición histórica con Zoroastro, dando, como dije, primero un bosquejo superficial del camino esotérico de desarrollo. Quien emprende este camino requiere, ante todo, pureza de corazón y serenidad de espíritu. Debe tener fuerza y valor para resistir los terrores que encontrará en su camino. Y si alguien que no está preparado ha conseguido de algún modo levantar el velo de Isis, el velo que cubre los secretos del mundo, lo ha pagado caro. Si no ha pagado con su vida, se ha vuelto loco, se ha trastornado mentalmente. Tal ejemplo se da en la novela ocultista Sanoni, que no estaba preparado y se encontró con los terribles guardianes en el umbral. Y probablemente Cedric, conociendo este lado de los misterios, argumenta en contra de este camino de iniciación. Pero olvida que hay 3 vías en este camino, y cada uno puede elegir la que mejor se adapte a sus facultades.
Sedir, desilusionado con este camino de la sabiduría, ha elegido para sí el camino del amor, más fácil y menos peligroso. Y Plutarco, el historiador griego, cuenta los horrores soportados por los iniciados antes del último descubrimiento de la verdad, y lo compara con una preparación para la muerte. De ahí que el maestro diga que el camino de la sabiduría va acompañado de grandes sufrimientos y pruebas, y pasa por picos rocosos y precipicios. Es por eso que en todas las escuelas de misterios, en todas las escuelas ocultas, el discípulo tenía primero que cambiar su forma de vida para adquirir pureza tanto del cuerpo como del corazón y adquirir moral y lograr el control de la mente. Esto es, frenar la naturaleza sensual del hombre. Esto se lograba mediante el ayuno, el cambio de dieta y una nueva dirección de su vida, y sus sentimientos y pensamientos deben cambiar por completo. Esta purificación y estas pruebas tenían por objeto, por una parte, templar el sistema nervioso y traer la paz al corazón, pues la luz de la sabiduría ofrecida al iniciado es de vibraciones muy fuertes y éste no soportará si no está preparado, se derretirá o enloquecerá bajo el embate de sus fuertes vibraciones. Por lo tanto, debe tener un corazón puro y un sistema nervioso templado para poder soportar el encuentro con el espíritu. Pues la iniciación tiene por objeto poner al discípulo en contacto con el espíritu. Lo prepara para entrar en un mundo superior, con otras vibraciones y poderes, que no puede soportar sin ejercicio y prueba. Antes de que un hombre pase por la iniciación, antes de que entre en contacto con el espíritu, percibe el mundo a través de sus sentidos y reflexiona sobre las impresiones que obtiene a través de esta luz, y así adquiere su conocimiento del mundo que considera como el mundo real. Y el mundo del pensamiento, de las ideas sobre él, es un reflejo de este mundo real. Pero hay otra manera de conocer, otra relación con el mundo. Esta otra forma de conocer se obtiene a través de otros sentidos, por otra vía. Por lo tanto, para entrar en contacto con este mundo sublime, uno tiene que organizar su cuerpo espiritual y desarrollar en él los órganos correspondientes para poder recibir impresiones de este mundo sublime. Y cuando un hombre ve con sus ojos espirituales, es como un ciego que ha sido sometido a una operación y se le revela un mundo nuevo. Una vez abiertos los ojos espirituales, el hombre debe aprender a ver a través de ellos el mundo que se revela ante él. También es el mundo real, solo que él lo mira a través de una luz diferente. Antes consideraba real el mundo que le revelaban sus 5 sentidos, pero ahora el mundo se le revela bajo otra apariencia. Y he aquí uno de los grandes peligros que acechan al hombre cuando entra en el camino espiritual. Sobre este punto dice Steiner, un terrible peligro aguarda al hombre que ha entrado en el camino oculto. Cuando se le abren los ojos, puede suceder que pierda el sentido de la realidad sensorial sin haber adquirido y realizado el nuevo mundo. Entonces flota como en el espacio vacío. Se parece a un muerto. Los viejos valores se hacen añicos sin que surjan otros nuevos. El mundo y el hombre han desaparecido a sus ojos. Ha descendido a un mundo inferior. Realiza una travesía por el infierno. Será feliz si no se hunde en este pasaje y si un mundo nuevo se abre ante sus ojos. Desaparecerá del mundo visible o aparecerá en él como un ser transfigurado. En este último caso habrá ante él un nuevo sol y una nueva tierra. A sus ojos el universo renace por el fuego espiritual. Todos los que pasan por las pruebas de los misterios describen haber pasado por los horrores del infierno. Pasar por estos horrores indica que la conciencia pasa de un mundo de materia grosera a un mundo más etéreo donde las vibraciones son más elevadas y la tensión de las fuerzas mayor, con el resultado de que el discípulo experimenta esto muy temerosamente, como si pasara por el infierno. Y además, como ya he dicho, en el umbral de los mundos superiores uno se encuentra con seres mal dispuestos contra el hombre, que vienen y bloquean su camino. Y son terribles en apariencia. Pero después de todo esto y de todo esto nace una nueva vida. Cuando el hombre supera estos obstáculos, sale del mundo inferior y entra en un mundo superior, totalmente diferente de aquel en el que ha estado antes. Allí entra en contacto con la realidad y la experimenta en sí mismo. Un iniciado de antaño decía, creía que tocaba a Dios, que sentía su acercamiento y su presencia. Esta nueva vida no está sujeta a las leyes del mundo inferior. El renacimiento y la muerte no la afectan. Y solo quien ha tenido esta experiencia puede hablar de inmortalidad. Recorriendo los misterios, el discípulo aspira a despertar al Dios que hay en él. Solo entonces tiene derecho a hablar de Dios.
Solo así pueden entenderse las palabras de Platón, que dice que solo entra en la vida eterna quien ha pasado por la iniciación. Las palabras de Sófocles tienen el mismo significado. Bienaventurados los iniciados que entran en el reino de las sombras. Solo ellos encuentran allí la vida. Para los demás hay miseria y sufrimiento. Así que los estudiantes al principio del camino, ante las pruebas y los ejercicios y las experiencias y el trabajo sobre sí mismos, a menudo se preguntan, ¿no podemos evitar todas estas cosas? ¿No se pueden evitar estos sufrimientos innecesarios? Esta es la pregunta que se haría el estudiante perezoso. ¿No puede llegar a ser matemático sin resolver los difíciles problemas de las matemáticas? Las pruebas a las que está sometido el estudiante son como los problemas que se le plantean al estudiante que quiere llegar a ser matemático. Sin resolver estos problemas no puede prescindir de ejercicios y pruebas, porque entra en un mundo nuevo y mediante pruebas y ejercicios se prepara para este mundo nuevo. Está ejercitando sus sentidos, templando su sistema nervioso para que pueda soportar la tensión de las energías con las que entra en contacto. Por lo tanto, debe haber una educación, un desarrollo de los poderes internos del alma, para que cuando se encuentre con los seres sublimes en el mundo espiritual, la chispa de la vida divina pueda encenderse en el alma del discípulo. Hasta ese momento el espíritu del hombre se encuentra en un estado latente, pero después de que el espíritu despierta, el hombre se convierte en un ser nuevo. Ahora tiene una visión diferente del mundo y de la vida. El que ha adquirido esta vida ha desarrollado nuevos órganos en su interior. Se parece a una planta que antes solo tenía hojas verdes, pero ahora junto a las hojas aparecen flores de colores brillantes. Las fuerzas que hicieron aparecer las flores existían antes en la planta, pero en estado latente, por así decirlo. Se vuelven reales, activas, solo cuando aparecen las flores. De la misma manera, las fuerzas divinas y espirituales existen en estado latente en cada hombre, y permanecen como una realidad manifiesta cuando el hombre pasa por la iniciación, cuando se produce en él una transformación, como ocurre con la oruga que se convierte en mariposa. Antes de que se convierta en mariposa, tiene que envolverse en un capullo donde una especie pasa por la muerte y se levanta del capullo como mariposa. Similar es el estado del iniciado cuando pasa por las pruebas. Las tribulaciones, es decir, el envolverse en un capullo, durante el cual debe producirse una transformación de las fuerzas y de la materia para elevarse a una nueva vida. Entonces se siente iluminado por una nueva luz que lo ha creado todo, incluido él mismo, y siente que este poder divino le da alas. Este poder está con él, estaba antes de él, estará después de él. Ha sido creado a través de él. Ahora puede asirlo y participar en su propia creación. Habiéndose sometido a este poder superior y habiéndole dado libertad y un modo de obrar en él, el iniciado siente la presencia de lo eterno, de lo divino en su interior. Siente ya que sus obras, su actividad, deben convertirse en un eslabón de la obra creadora del mundo divino, de lo divino obrando en el mundo. Se dice a sí mismo, he descubierto en mí un yo superior que trasciende los límites de mi existencia personal. Estaba antes de mi nacimiento, estará después de mi muerte. Este yo ha estado creando durante toda la eternidad y creará durante toda la eternidad. Mi personalidad física es una creación de este yo superior. Me encarnó en la materia, trabaja en mí. Soy una partícula de él. En lo sucesivo, todo lo que yo cree será superior a lo que crea mi personalidad, a través de las edades, confinada en el mundo sensual. Mi personalidad es un vehículo para este poder creador, para lo divino que hay en mí. Así es como los iniciados describen la experiencia del nacimiento y el despertar de Dios en mi interior. El despertar de este poder divino tiene lugar en las escuelas ocultas o templos de iniciación, donde el discípulo se desprende temporalmente de la vida cotidiana hasta que estos poderes sutiles se desarrollan, florecen y se fortalecen en su interior. Porque el desarrollo de estos poderes no puede soportar la rutina diaria de la vida, es un obstáculo para ellos. Pero una vez que el discípulo ha desarrollado estos poderes en sí mismo y se han transformado en poderes creativos e inclinaciones espirituales, se vuelve duro como un diamante y puede salir del templo y atravesar indemne todas las tormentas y agitaciones del mundo. Solo debe guardarse de comunicar a los no iniciados lo que ha experimentado. He aquí lo que dice el maestro sobre este tema. Para llegar al estado de entrar en el mundo divino, uno debe pasar por una disciplina preliminar de la mente y una purificación del corazón. Tú aún no has pasado por esta disciplina y no estás preparado para el mundo divino.
Si entras en este mundo prematuramente, te dormirás, te alterarás, no podrás soportar sus altas vibraciones. El que ha pasado por esta disciplina de la mente, el corazón y la voluntad, cuando entre en el mundo divino, volverá de allí renovado, con nueva luz y nuevo conocimiento. Pero para pasar de este mundo a ese mundo sublime se requiere silencio absoluto, sin ninguna perturbación ni ansiedad. Para ello se requiere completa armonía. Para hacer este intento de entrar en el mundo divino, después de haber pasado por la disciplina apropiada de mente, corazón y voluntad, se requiere un aura pura alrededor, armonía y silencio absolutos. Esta atmósfera debe durar por lo menos 1 o 2 horas, algo que es imposible en las ciudades. Esto es posible en algún lugar elevado y apartado de la montaña. Si la experiencia ha de hacerse en la ciudad, se requiere una habitación especial cerrada con un aura fuerte, pura y armoniosa. En esta habitación no debe entrar ningún pie ajeno. Nadie en absoluto debe sospechar de la existencia de esta habitación. Sin embargo, por el momento esto es imposible y no hay gente preparada. Aquellos que no estén preparados para la experiencia no tendrán ningún deseo de entrar en esta sala. El discípulo, sin embargo, busca entrar dentro, como la abeja busca la flor fragante. Los estudiantes deben trabajar para crear un aura armoniosa en su habitación para que la experiencia tenga éxito. Antes de haber experimentado el gran misterio de la vida, antes de ser iniciado, se le dice al discípulo que antes de poder conocer a Dios, que impregna todo el mundo, todo el universo, debe encontrar a Dios dentro de sí mismo, para poder encontrarlo fuera de sí. Se dice que Dios es amor. El significado más profundo de esto es que Dios como amor se sacrificó por la creación del mundo y de todos los seres, y así se limitó a la naturaleza que impregna el exterior y el interior de todos los seres. Por eso también se dice, vivimos, nos movemos y existimos en Él y a través de Él. Y este Dios incognoscible, el Dios oculto, el Espíritu absoluto, el Padre del mundo, quien impregna todo el ser, está desgarrado, por así decirlo, en partes, cautivado y encantado en las cosas y los seres, existe al mismo tiempo fuera del mundo de los sentidos, fuera de los seres, como una esencia absoluta, incognoscible, inaccesible. Hay un Dios que está oculto en la naturaleza, que está oculto en los seres, que puede ser despertado por ese mismo poder divino que fluye del Espíritu eterno y absoluto, e impregna tanto todo ser como todo ser. Esta es la tarea y el sentido de la iniciación, dar métodos para despertar este poder divino, para despertar y resucitar a este Dios encantado. Y entonces Dios nace en el hombre, que ya es el Hijo de Dios, nacido en el alma humana y que es concebido por el Dios oculto que lo impregna todo. Y cuando el hombre ha engendrado en sí mismo al Hijo de Dios, puede entrar en relación con el Padre del mundo. Por eso dice el Maestro, Dios es una unidad que se manifiesta como pluralidad. Esta es la tarea de todo aquel que emprende el camino del discípulo, engendrar a Dios en sí mismo, convertirse en un Hijo de Dios. Y entonces se comprenderá que Cristo es el primogénito, el hermano mayor, nacido antes de todas las edades. Y todo aquel que ha despertado a Dios en sí mismo viene al mundo como Hijo de Dios, como Maestro, bajo la guía del primogénito, para trabajar por la elevación de toda la humanidad, por el despertar de Dios en todas las almas. Este es el primogénito que trabaja por el despertar de Dios en el alma humana. Y este trabajo en sí es un gran misterio. Concluiré este breve esbozo con el siguiente pensamiento del Maestro. Todas las escuelas antiguas han enseñado que uno no puede conocer la vida de los demás hasta que no conozca su propia vida. Hasta que uno no conoce lo divino en sí mismo, no puede conocer lo divino en otras personas. A menos que uno despierte a Dios en sí mismo, no puede conocer a Dios en otras personas. Esta vida, que se manifiesta en el despertar de lo divino en el alma humana, se manifiesta como un sentimiento cálido, como un sentimiento universal que lo envuelve todo en sí mismo. Es la conciencia de la unidad en la vida. En la conciencia esta vida se manifiesta como una luz suave y apacible que revela todos los misterios del ser. Cuando se tiene esta experiencia, cuando se tiene esta vivencia, se está en contacto con la realidad y de pie sobre la roca eterna. Entonces puede decir que conoce su propia vida, que se conoce a sí mismo y que puede conocer y comprender también la vida de los demás. Sin experiencia no existe el conocimiento. Solo ahora los hombres comienzan a aprender el gran misterio de la vida.
Esto es lo que llamamos el despertar o florecimiento del alma humana, cuando el alma humana florece como una flor de primavera bajo la influencia de la luz y el calor de los rayos del sol divino. Casi todos los místicos e iniciados de todos los tiempos y épocas han tenido esta experiencia. Esto también se llama la conexión del alma humana con el Espíritu Divino. A partir de este momento comienza una nueva vida para el alma. El Maestro dice también, el Señor del que os hablo vive en toda la naturaleza, obra en todos los seres. Él habla dentro de cada alma, en cada corazón. Os hablo de Dios, con quien estoy siempre en comunión, y conozco su voz, y sostengo su doctrina y hago su voluntad, y escucho su espíritu, y mi alegría está en su palabra viva. Cuando alcances la perfección, solo entonces comprenderás lo que representa el amor, la sabiduría y la verdad. Los que no son perfectos no pueden comprender lo que es el amor, la sabiduría y la verdad. Si quieres llegar a ser perfecto, debes obedecer la gran ley de Dios. Después de este somero esbozo del carácter del sendero esotérico, comenzaré la exposición de la trayectoria histórica de la enseñanza de la Hermandad Blanca a través de los siglos. Consideraremos primero el movimiento de la primera rama de la Hermandad Blanca, que comenzó con Zaratustra de Persia y Hermes en Egipto. Comenzaré primero con Zaratustra. Dirigiéndose a los discípulos, el Maestro dice: habéis estado conmigo en Egipto, en Persia, en Caldea, en Asiria y Babilonia, en Palestina, en Grecia, Roma, etc.